Bueno, mis amigos, me la mi plato y delicioso. Maímune a sospono. Chen chen con guisado, con habichuela negra guisada. Y lo que van a la cantidad van a ver en el caldero, para ver que eso rinde igual que el arroz. Es una funda y media de grano de oro cuando lo hacen granadito, pero si fuera pasta yo hubiera poner una funda o menos. Buen apetito. Chen chen. Después de lavar el grano de oro, se lo lleva al aceite caliente en el caldero. Lo pongo un chin lija al gusto para que se puede alterar un poco el color y se menea bien, menea para que se va friendo poquito a poquito, para que le quita el almidón, para que pueda cocinar granadito igual que un arroz. Entonces al freírlo se va yendo un poco el almidón y no se va a pegar del caldero. Ahí se va a poder cocinar normal como un arroz. Después de tocarlo sin dejarlo quemar, ¿ves? Solamente tiene el colorcito blanco. Ahí se ve que se le fue toda la harina, el almidón que puede hacerle pegar. Y ahí se le añade agua. Misma cantidad de agua que si fuera un arroz. Esa es la vija que le ponen así. Y si lo va a hacer molo, si lo quieren a pasta, ahí no hay que hacer todo. Si lo quieren a pasta, se lo lava, lo fríe, lo echan en el agua normalmente. Y para cocer más rápido, si le van a hacer la pasta, se puede dejarlo en agua desde un día antes. Y así. Empieza a hervir, ahí se puede tapar a dejarlo hervir tranquilo, igual que un arroz. Normalmente a pasta rinde más, pero si está granadito es igual que un arroz. Ahí vamos juntos a ver cómo va mi grano de oro. Mira cómo queda. Mira cómo queda. Está bien cocido. Y se puede ver que está bien granadita. Se ve que está bien cocido y bien granadito, mira, el concón que queda. Y si el caldero fuera los calderos más duros, el concón sería menos todavía. Así queda con buen aceite y bien sabroso. Y con el vija se altera un chin el color y es mejor porque cuando se fríe la vija le conserva su color amarillo. Buen apetito.